luces fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de... Vamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días estamos con invitados interesantes tratando temas de interés social, político, que nos incumben a todos. Y para esto el día de hoy nos acompaña Rodrigo Delgado Borja. ¿Me corriges? Clever Delgado Borja, la orden. Clever Delgado Borja, perdón, escribí un Rodrigo y no sé de dónde. Clever Delgado Borja, con quien vamos a tratar un tema muy interesante, salud y bienestar, pero visto desde los distintos aspectos. Ya habíamos conversado en un programa anterior sobre las temáticas que conllevan la salud y el bienestar. Nos quedó corto el programa y por eso hemos reagendado este espacio para continuar con la segunda parte de salud y bienestar. Clever, palabras de bienvenida y algo que decirle al público. Muy buenas tardes a todos los radio escuchas, los televidentes y radio oyentes. Primero disculparme porque estoy haciendo esta entrevista desde el vehículo, porque la agenda que tengo es bastante apretada. Este conversatorio de salud y bienestar vamos a dejar claro la nueva definición y concepto de lo que es la salud y el bienestar. Para comprender el tema de salud y bienestar, no solamente tenemos que enfocarnos en la parte de la medicina, porque salud y bienestar habla de tener salud y saberte medicar o saber comer y otras cosas más con dietas un poco complejas de seguir con la situación y la vida que tenemos en la actualidad. Yo defino que la salud, para tener salud hay que saber comer correctamente, respetando 5 reglas de la alimentación responsable, que yo he diseñado una técnica de alimentación, y para tener bienestar hay que ir más allá del simplemente estar bien, sino que comprender cuál es nuestra función política dentro del Estado. Es importante entender que hasta para lavar los platos existe política pública. O sea, que el tema del alcantarillado, el agua que llega a tu casa, todo es política. Entonces, bienestar, de la palabra estar bien, hay que comprender cuál es nuestra función política dentro del Estado. Y al momento que menciono Estado, hablo de nuestro Estado ecuatoriano, no el gobierno. Porque como tú sabes, mi estimado Marlon, hay bastantes pseudopolíticos. Menciono añado la palabra pseudo porque no se preocupan en capacitarse. Y por ahí hay algunos juristas que dicen narcoestado, o algunos politólogos o politiqueros, yo los llamo oportulíticos, que es la definición de ciudadanos oportunistas que usan la política para aprovecharse de los recursos del Estado, estando en el poder político. En definición, salud y bienestar es esa la aportación que yo hago a nuestra ciudadanía. Cualquier cosa en base a eso, mi querido Ronald, Ok, estoy perfecto. a la hora. Me parece magnífica esta introducción porque desde ahí vamos a partir. La salud y bienestar, como tú lo mencionaste, está considerado desde el ámbito de comer bien y verme bien. O sea, no estéticamente, sino saludablemente. Pero nos olvidamos de todo el proceso al entorno. De que cómo puedo garantizar salud, cómo puedo garantizarme un bienestar cuando no tenemos para comprar la comida o la canasta básica. Como no podemos garantizar un bienestar
cuando vivimos preocupados porque por la inseguridad que nos estamos viviendo, porque no podemos mantener a nuestras familias porque ya nos está cayendo el precio del agua, la luz, las cosas que tenemos que pagar básicamente. Entonces, para tener una salud y un bienestar, necesitamos tener políticas públicas que nos ayuden a estar bien económicamente, a estar bien físicamente, a estar bien psicológicamente, a estar bien en el ámbito, podría Material. decirse, de salud, en la salud normal. Material, más que todo Vale. los servicios básicos, la parte de educación, la atención médica, la preparación concreta que nos lleva a tener esa estabilidad que llamamos calidad de vida. Nosotros ignoramos mucho incluso qué es el significado de calidad de vida. Calidad de vida es tener un buen sistema educativo, un buen empleo, un buen servicio de seguridad, no solamente seguridad civil o vial, sino que también tengamos una seguridad pública pertinente. Para todo eso, mis estimados y apreciado Ronald, tenemos que atacar a la causa de los problemas que realmente nos está perjudicando. Y la causa a los problemas de la mayoría de los países, no solamente del Ecuador, es la falta de preparación adecuada en las áreas pertinentes. Por favor, eso tienen que ustedes analizarlo bien, lo que acabo de exponer. La falta de preparación en las áreas pertinentes es la causa de todos los problemas. Que necesitan prepararse. Correcto, tiene que ser así. Entonces tenemos que comprender nosotros que si no estamos preparados, por ejemplo, he notado desde 1830 en la parte política que la gente que está en el poder, muchos son abogados, empresarios, ingenieros, profesionales en esa área. Pero si nosotros nos vamos un poquito más atrás en la parte administrativa, experiencia en la administración pública, el conocimiento básico en las ciencias políticas que conlleva la investigación del comportamiento humano, social, económico, material del ciudadano, no existe. No hay preparación alguna. Entonces, ¿qué podemos esperar? El más preparado supuestamente en la parte económica, nuestro innombrable, que lo voy a nombrar, el señor Rafael Correa, este señor con una preparación de una materia que es economía, economía política, macroeconomía, geopolítica económica, todo ese tema se lo maneja al revés y al derecho, pero en el ámbito social. Y él mismo lo ha dicho con sus propias palabras. Si pongo una tienda, quiebro, que es un punto negativo rotundo para mi punto de vista profesional, de que si él pone una tienda va a quebrar. ¿Y qué pasó con el Estado ecuatoriano en su poder? Cometió un montón de errores, principalmente en el área de recursos humanos. No se preparó exactamente como es pertinente en esa profesión para poder perfilar la gente adecuada, que él trabaje con gente profesional que verdaderamente tenga la voluntad, la predisposición, la consolidación y la preparación para poder ejecutar los compromisos que él delegaba y fallando ese compromiso al pueblo. O sea, perjudicó de tal manera que ahora nos encontramos a la deriva con un gobierno supuestamente de derecha, esperando que hagan las cosas que deben hacer y un pueblo sumergido en el desconocimiento, en la ingenuidad, en la polarización de izquierda o derecha, perjudicándonos a nosotros mismos. ¿A dónde vamos a parar? Para tener una salud y bienestar necesitamos tener buenos administradores, pero también necesitamos leyes que favorezcan a la ciudadanía. No podemos trabajar trabajar en espacios en donde no nos garanticen estabilidad económica o no nos ayuden a generar. Algo que se ha visto en el Ecuador es que el ecuatoriano promedio no sale a generar una fuente de empleo, sale a pelearse una plaza de empleo. A nivel mundial, Ecuador está conocido como un creador de trabajadores. Y América Latina solo promueve mano de obra porque no hay profesionales capacitados que digan yo salgo a generar una fuente de empleo, yo salgo a generar empresas. Vemos universitarios, entre comillas, que salen con el título de abogados a pelearse asesorías a asambleístas, puestos políticos en algún espacio con cero conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos decir que puedes garantizarse una salud y bienestar cuando a la gente no le interesa
ver más allá, simplemente generarse un espacio físico en donde no tenga mayor preocupación, en donde pueda, trabaje o no trabaje, cobrar su sueldo. Verán, existe una gran cantidad de gente desempleada. Existe falta de empleo, pero nadie se preocupa realmente en verificar si estas personas desempleadas tienen la capacidad y la capacitación pertinente para ejecutar un puesto de trabajo que requiere el empresario. Yo promuevo una técnica, un sistema político. Yo no promuevo ideología política alguna. Yo soy republicanista, promuevo el republicanismo, la cosa pública, donde hay que comprender qué es la política. Su definición en sí no solamente es dar y servir, sino administrar correctamente los recursos del Estado. La política es la ciencia que estudia todas las ciencias y las unifica para bienestar del Estado. Si nosotros tenemos ese problema de no comprender, de no entender las definiciones de cómo es la política, y hay otra definición que tenemos que no comprendemos qué es el ser humano. Pensamos que si eres de izquierda, si yo soy de derecha y hay alguien de la izquierda, el de la izquierda es malo. Si soy de izquierda, viene alguien de la derecha, ese de la derecha es malo, el empresario es malo. Lo catalogan al ser humano como un perverso, si es empresario, y si es un socialista también. Como dijo Javier Milei, el socialismo es una enfermedad del alma. ¿Ustedes creen realmente que es eso? A ver, pero también el hecho de ser pobre, también le dicen que el pobre es bueno, que el pobre necesita, que el pobre es pobre y hay que ayudarle, porque un poco más le dicen que es discapacitado, que no puede hacer sus cosas y que necesita ayuda. El pobre es pobre por falta de preparación. Todos los seres humanos nacemos con una inteligencia innata. Existen en la actualidad 15 tipos de inteligencia. Hace unos 15 días o 3 semanas atrás, yo subí un artículo investigando después de haber hecho un curso de inteligencias múltiples en la cual agregué 2 inteligencias más a las 12 que existen. La inteligencia espiritual, basado en otros estudios, y la inteligencia múltiple colectiva, y voy a añadir una 15ª, que es la número 15, la inteligencia múltiple selectiva. Todo ser humano nace con inteligencia. Si se preocupa en potenciar, en preparar, saber educarse correctamente con buenos maestros, con buen sistema educativo, seríamos unas potencias. Tomen en cuenta que los 2 países más pobres del mundo son Japón y Suiza. ¿Qué les hace ricos? ¿Qué les hizo dar dinero a esa gente? La educación. Porque ¿qué tiene de recursos Japón? ¿Qué tiene de recursos Suiza? Solamente su gente que se ha preparado. Suiza en la parte financiera y Japón en la parte tecnológica, en la parte automotriz, en la parte de las necesidades de electrodomésticos. Esos ingenieros maravillosos tuvieron apoyo de política pública, de gente profesional, donde aplicaron libertad con responsabilidad social, control gubernamental robusto para un Estado en soberanía global. La soberanía debe ser global, no solamente nacional, porque nosotros estamos dentro de un planeta y todo el planeta es biodiverso. Cada país tiene una biodiversidad diferente. Si nosotros estamos en Ecuador, en un país rico en recursos naturales, donde somos millonarios, pero pobres en educación, gracias a los iletrados, a los impreparados que han llegado al poder político. Esa es la causa a nuestra desgracia, a nuestros problemas que tenemos en la actualidad en todos los ámbitos sociales y económicos. Tenemos muchas deficiencias en Ecuador, pero la principal deficiencia es la falta de educación. Tenemos un adoctrinamiento en donde todo ha cambiado, pero siguen habiendo las mismas aulas, los mismos formatos de educación. No ha mejorado, la educación no ha mejorado. El mundo ha cambiado literalmente, pero la educación sigue educándonos bajo los mismos procedimientos, en donde si vemos que no ha cambiado y no ha mejorado, ¿por qué lo siguen haciendo de la misma manera? Alguien mencionaba que una definición de locura es hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Totalmente de acuerdo contigo, Marlon. Lo que pasa, verás, que cuando una persona no tiene la preparación pertinente en la parte política,
se refiere o se toman en cuenta asesores que solamente se dedican a leer. Y la lectura es un pensamiento muy interesante que me gustaría que la gente lo comprenda, donde expongo que leer es abrir una ventana al conocimiento. Pero estudiar es construir un edificio sismo resistente dentro de ti, dentro de uno. Una cosa es leer, entender la historia es otra. ¿Por qué sucede lo que sucedió? Si nosotros solo leemos y leyendo creemos que vamos a resolver algo para que no ocurra, primero tenemos que entender el problema, crear una metodología de investigación científica para encontrar la respuesta a ese problema y encontrar la causa. Una vez que se focaliza la causa, se elabora una política pública para destruir, para que no se repita esa causa y sea sostenible la solución, autosustentable y sostenible en el tiempo. Y eso se hace con las ciencias, por ejemplo, se llama métodos cualitativos y cuantitativos. Se hace con la ciencia de la antropología, de la sociología, la etología, incluso la psicología, porque existen dos tipos de personas. Aquí no hay que el uno sea más o el otro sea menos. Dos tipos de personas, el que tiene mentalidad de obrero y el que tiene mentalidad de empresario. El empresario es el líder que se arriesga a hacer muchas cosas, que tiene esa valentía que es admirable. El obrero es otra persona que se dedica su tiempo a colaborar dentro de un espacio determinado en horas y quiere estar tranquilo y no quiere preocuparse de estar peleándose, aprendiendo a liderar, aprendiendo una organización, cómo se hace un organigrama, un análisis FODA, un KPI, el tema económico, un business plan. Él no entiende eso. ¿Cuál es el punto ROI? Para ser empresario tenemos que prepararnos, y para ser obrero también nos preparamos, pero para una forma más tranquila. Digo, yo trabajo mi mes, quiero mi quincena y quiero mi mensual, no me quiero complicar la vida. Esa psicología existe, y hay gente como yo que soy líder empresario, me complico la vida y no solo monto una empresa, sino monto 2, 3, 4, que son las que tengo ahora, y estoy estresado, pero me encanta porque esa es mi forma de vida. Pero hay gente que no vive y no tiene la capacidad de soportar esa presión como empresario que conlleva. Por eso todos dos son importantes. Es importante el obrero, es importante el empresario, es importante la parte social, es importante la parte liberal capitalista, porque el capitalismo también genera una competencia entre sí con los individuos, y ahí se ponen en prueba las inteligencias de cada persona. Cada persona en sus inteligencias variables que existen, si se fortalece uno, por ejemplo, hay una inteligencia muy interesante que yo admiro mucho, que es la inteligencia corporal sinestésica. Ahí estas personas... Pero antes de avanzar, quería un poquito indagar en este tema de las dos clases de personas. Mucho se ha debatido de ese tema, ¿no? Que el uno busca su espacio de confort y el otro busca los problemas. Realmente yo pienso que los dos buscan un espacio de confort, pero el espacio de confort es distinto. El uno quiere tener la tranquilidad, la serenidad, y el otro quiere estar activado, estar en distintos ámbitos, porque ese es su espacio de confort. No se siente tranquilo cuando se encuentra en una oficina, en un sitio en donde haga una sola cosa y lo haga como rutinariamente. Busca el espacio de confort en donde está, donde se siente más tranquilo. No sé si estamos de acuerdo en esos términos o serían distintos. Cada persona se siente cómodo en las áreas que su inteligencia le hace sentir cómodo. Por ejemplo, la inteligencia espacial que tienen las personas que son especialistas en mercadotecnia, los de marketing digital, los que hacen contenido, estos diseñadores gráficos. Esa inteligencia son gente que pasan un porcentaje en oficina y un porcentaje fuera. Entonces, no podemos nosotros creer que lo que nos gusta a nosotros desde un punto de vista, una perspectiva personal, es lo que le gusta a los demás. Cada cabeza es un mundo, es un universo único, con una inteligencia o dos o tres dentro de la misma persona. Eso se llama inteligencia selectiva, o la inteligencia colectiva, que hay personas que tenemos todas las inteligencias en porcentajes medios y altos, y tenemos un montón de ideas en la cabeza,
y ahí nos convertimos en líderes. Hay que comprender todo eso y eso te enseña la ciencia. Y eso es lo que Dios creó para que el hombre aprenda mediante la ciencia, la ciencia es simplemente el hecho de investigar, de aplicar un método científico de investigación con procedimientos para encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos, soluciones a los problemas que tenemos. Es que el tema Perfecto. es tan claro. Perfecto. Para los problemas que hoy tenemos, para los problemas que hoy tiene el Ecuador, ¿cuáles serían las metodologías que se deberían implementar? Primero que nada, eliminar la parte del adoctrinamiento. Debemos ya despertar, dejar de pensar que si yo estoy en un grupo y este grupo tiene, primero, la ideología perfecta, en este caso el socialismo, la parte izquierda. La parte de la derecha, que ellos creen que el capitalismo es la parte mejor, que porque han visto en los datos, porque se enfocan en los datos, pero no se dan cuenta que tanto la izquierda como la derecha son asesinos, los dos, de una forma u otra. Los dos perjudican a la sociedad y jamás han logrado la perfección. Nada es perfecto. Solo se puede rozar la perfección tomando en cuenta las ciencias para poder lograrlo. Una de las ciencias que yo admiro, que es la ciencia de la economía, que es interesante manejarla. Por eso que Rafael Correa para mí fue el presidente menos peor de la historia desde 1830, desde que somos república. Fue el presidente. Yo no puedo decir que uno es mejor o el otro es la uña de la gran bestia, como sé decir yo. No, el menos peor. Una materia dentro de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, como este señor fue, hizo un antes y después. Se vio que es posible que con las ciencias y con la experiencia en esa materia se logró hacer cosas, pero le faltó no solamente la parte económica social, le faltó entender la psicología humana en su necesidad. El ser humano no es que sea malo o bueno, el ser humano es un sobreviviente que actúa con base a sus necesidades y su comportamiento es la causa y efecto de lo que aprende y aprendió en su entorno, porque somos animales de costumbres. Animales de costumbres. Si estamos en una familia que tienen valores, que tienen buena educación, podemos ser personas que contribuimos a la sociedad en base a lo que aprendí en el entorno dentro de mi familia. Pero si yo estaba en una familia buena, de valores, y me paso a otro barrio por situaciones varias o adversas, y en ese barrio mi entorno es borracho, que le gusta irse de fiesta, que le gusta la parranda, que le gusta insultar o no respetar a las mujeres o no respetar a los mayores, nos convertimos en seres de costumbres y comenzamos a comportarnos como esa persona. Te pongo un ejemplo, un ecuatoriano que no tiene cultura de legalidad, ni cultura política, ni siquiera cultura de nacionalidad, sale a España y viene, joder tío, me cago en la hostia, hablando como español. Se va a Colombia, ¿qué hubo, parce? Se va a Perú, oye, que no sé qué. Se va a Chile, huevón, no sé qué, no sé. O sea, ya pierden su propia esencia. No tenemos esa cultura de mantener nuestra nacionalidad. O sea, nos han destrozado completamente las ideologías políticas. Por eso digo, hay que eliminar ese concepto ideológico que tenemos en la actualidad. Esa ideología de socialismo, de liberalismo, capitalismo que nos va a llevar al éxito. No existe porque no ha pasado. Desde 1830 en el Ecuador no ha pasado. Siempre hay corrupción, siempre hay daño y perjuicio. Mencionaste un tema muy importante que para todos fue un antes y un después del señor Rafael Correa. Pero para muchos también esto fue el que más dependencia creó y en muchos lugares podría decirse, se considera que el socialismo, o bueno, la imagen de Rafael Correa genera dependencia, porque no genera fuentes de empleo, no busca fuentes de empleo. Y entre todos los representantes del movimiento, no hemos visto empresarios. Lo que hemos visto es gente que se enriqueció, pero no sabemos de dónde. ¿Y cómo se enriquece? ¿Cómo se enriquece cuando no tienes un negocio? ¿Cómo te haces rico cuando no tienes una fuente de inversión? ¿Cómo se hacen ricos? Entonces, vemos que se generó bastante, primero, enriquecimiento que no saben de dónde, porque nadie generó una empresa o un negocio que vaya al alza y que genere fuentes de empleo. Segundo, vemos que también se generó dependencia. La gente no está por salir a trabajar porque le van a quitar un bono solidario que
en su esencia era bueno porque era mínima cantidad, pero después lo siguieron subiendo y ahora le daban por hijo, por cantidades, y lo fueron aumentando. O sea, de la esencia que era en su entorno, podría decirse buena, lo manipularon para generar una dependencia en donde si trabajas te quito el bono. Entonces, ese proceso, ¿cómo genera una salud y un bienestar cuando vemos que también es manipulable? Bueno, creo que tenemos algunas fallas técnicas. Se encontraba en carretera nuestro invitado, Clever Delgado Borja, si lo dije bien. Y bueno, estamos conversando hoy de la salud y bienestar. Me gustaría que ustedes, las personas que están siguiéndonos en redes sociales, opinen, comenten, nos digan qué es lo que ustedes pensarían para una salud y un bienestar. Porque no solamente está en el alimentarse, no solamente está ahí donde el nutricionista y diga, coma esto. ¿Qué pasa si no tiene la plata para comer eso? ¿Qué pasa si no tiene la tranquilidad de estar en no tiene esa tranquilidad? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, para esto estamos el día de hoy conversando, tenemos unas ligeras fallas técnicas que ya las vamos a superar. Esperamos que el invitado del día de hoy vuelva a reconectarse. Lamentablemente, esto nos pasa en vivo y no, y sí, se nos sale un poquito de las manos esta situación. Eh, vamos a, bueno, les pido mil disculpas, son cosas que no ocurren normalmente, pero vamos a tratar de resolver esta situación en este momento. No se desconecten, por favor, si tienen preguntas, si tienen alguna duda acerca del tema que estamos tratando, pues les pedimos que la hagan, que nos digan que les gustaría. Ojos y cuerpo de sal. Ok, volvimos. Aquí ya estamos ya. Bueno, vamos a esperar que nuestro invitado del día de hoy, Clever Delgado, Borja, se conecte a esta tan interesante entrevista. Ya creo que volvió. Estamos de nuevo aquí. Volví, compañero. Ok, Discúlpame. sí, justo estábamos en ese tema ya. Bueno, no sé hasta qué punto me escuchaste. El tema interesante de esto era eh, ¿cómo cambiamos el entorno cuando también vemos que han generado bastante dependencia? O sea, en una forma cruda de decirle te rompen las piernas y te obligan a agradecerle. Se generó demasiada dependencia en estos últimos años. La gente no sale a trabajar, no es porque no quiera. Ahora se siente incapacitado, se siente discapacitado de poder hacer las cosas y piensa que si alguien no le ayuda, como lo indicó el gobierno, porque el gobierno, en esta parte del gobierno tuvo mucho que ver, que las personas no eran capaces y que necesitaban ayuda para hacer las cosas, ¿cómo se genera un bienestar a eso? Ahí está el problema por administrar a un gobierno, o sea, un Estado con un gobierno benefactor. Eso aprendemos cuando estudiamos ciencias políticas y administración pública. Nueva Zelanda fue una de las pruebas de fracaso por aplicar gobiernos 100% socialistas, en la cual se detectó que el ser humano, como vuelvo y lo defino, actúa con base a sus necesidades y su comportamiento es la causa y efecto de lo que aprendió en su entorno. Esas palabras no son simples palabras, hay ciencia detrás. Tenemos que comprender bien qué es el ser humano para crear políticas públicas para que exista una competencia individual y una aportación a la sociedad. El ejemplo más claro de perder la dignidad cuando tienes un gobierno benefactor es Venezuela. Una dependencia total, completa del Estado por medio de un gobierno benefactor. ¿Ustedes creen verdaderamente? Verán, aquí hay una cosa que me estoy tomando en bronca o chocando con pensamientos liberalistas, gente de derecha, que dicen que yo soy correísta o que soy madurista o que estoy con la izquierda ahora. No. Yo he hecho un análisis de lo que está pasando en Venezuela y por qué ganó el señor Nicolás Maduro. ¿Tú crees que ganó realmente o fue fraude? Nicolás Maduro gana porque tiene 5 millones de empleados trabajando dentro de su estado bajo el gobierno. 5.5 millones. Y sabemos, mediante la definición que estoy hablando, que el ser humano no va a perder la oportunidad de tener la capacidad de dar o de quitar o de estar ahí en el poder, aunque tengas salario en bolívares
o que te den en dólares, o que tengas dádivas. La cuestión es que tienes un rango. Y si tienes un rango de 5.5 millones, que puede ser que 1 millón se abstenga de votar, porque allá el voto es facultativo, no es obligatorio, es un tema opcional. La gente de 4 millones, digamos que 1,5 millones se abstuvo o votaron en contra a favor de Edmundo González. Pero 4 millones de personas pertenecen a familias que cada uno tienen de 2 o 3 o 5 personas. Entonces, ese 51 que ganó era lógico, aparte de eso, hiperpresidencialista, donde el ejecutivo está sobre los demás poderes, porque el peso y contrapeso que debe tener la función legislativa no la tiene en esa constitución, que es la misma que tiene el Ecuador. Ustedes han visto que con esta constitución que tenemos, que tiene Rusia, que tiene China, que tiene Cuba, que tiene Corea del Norte, que tiene Venezuela, que tiene Ecuador, quien está en el ejecutivo, la oposición alguna vez, tomen en cuenta los datos, nunca va a ganar, sea fraude o no sea fraude, van a utilizar, por ejemplo, en el libro El Príncipe de Maquiavelo, hay procedimientos que nosotros observamos, tanto de la izquierda como de la derecha, que aplican para mantenerse en el poder, perpetuarse en el poder. La única forma de que puedan sacar al señor Nicolás Maduro de ese país es un golpe de Estado y una guerra civil. No vamos a poder sacarlo de otra manera, porque él va a sacar de una u otra forma. En este momento presentó una demanda al Tribunal Contencioso Electoral, Maduro, para presentar que hagan un peritaje de las papeletas, de los escrutinios, para demostrar que él ganó legalmente. Y no me sorprende que todo esté legal y que sea realmente real el tema. Aquí quien podría estar haciendo un fraude es la derecha. Sí hay gente que está un 50, póngale un 49% que están en contra, que es bastante ya. Debería existir un reglamento en la que pongan que el 60% de la población pone presidente. Pero si hay esos porcentajes que estamos hablando, que casi es mitad por mitad del pueblo, ya no debería ser democracia, porque está inconforme el 50% del pueblo. Hay que cambiar el sistema político por ejemplo, por un sistema político republicanista y un legislativo tricameral, ni siquiera bicameral, porque también no funciona. El unicameral es un fracaso en el Ecuador, en varios países que se han implementado. Y el bicameral es otro fracaso en varios países del mundo. Los países mal llamados primermundistas tienen sus problemas muchos más serios que los nuestros. Aunque no lo crean, miren en Japón, estos muchachos que pasan años encerrados en un cuarto, se suicidan. ¿Por qué? Porque tienen todo. Ese tipo de gobierno que parece que estás bien, no estás bien. El ser humano debe disfrutar del hecho y del privilegio de haber nacido y existido en este espacio-tiempo que llamamos vida. El ser humano tiene que saber exponer su talento, su inteligencia para un desarrollo y contribuir con la sociedad para que construyamos un mundo mejor, no para que seamos unas ovejas o leones o tantos nombres que se ponen los idealistas y los religiosos y todos estos señores que son grupos que utilizan estas doctrinas, estas ideologías que dividen al pueblo, cuando realmente lo que quiere el pueblo es calidad de vida. Nada más. ¿Por qué no podemos nosotros unirnos y entender que la preparación es lo importante? Immanuel Kant dijo, el ser humano es la única criatura que necesita ser educado permanentemente. Nosotros somos seres humanos, animales racionales, necesitamos tener educación permanente. Yo llevo con 48 años encima y estoy estudiando otra maestría en Administración y Políticas Públicas. Y me encanta, porque aprendo cada día más. Y moriré estudiando, moriré aprendiendo cada día y siempre aprendemos de una forma u otra. Esa es la realidad, Ronald. Nosotros tenemos que enfocarnos en la preparación individual y ahí tenemos que atacar con buenas políticas públicas. ¿Crees que hay salvación para los ecuatorianos? ¿Que hay una forma de recapacitar? Dicen que un vaso lleno no se lo puede llenar porque se desborda. Vemos que muchas personas, muchos profesionales
en su arduo conocimiento, definen su pensamiento, defienden su espacio y no dan paso a los demás. Defienden en muchos casos, como lo que está pasando actualmente con el Sindicato de Trabajadores Únicos de Trabajadores Únicos del Seguro Social, van 20 años ahí y definen ese metro cuadrado y no van a dar chance a otras directivas de que cambien sus procesos. Entonces, ¿crees que hay salvación cuando la gente está acostumbrada a hacer, podría decirse, su feria, su rifa en esos espacios en donde ya saben lo que pueden hacer, ordenar y deshacer cuando a ellos les da la gana, y no darle espacios para que todos tengan salud y bienestar o los mismos beneficios, por decirse? El ecuatoriano tiene salvación porque el ecuatoriano tiene algo que no tienen los demás países. Les voy a decir, somos personas resilientes. ¿Qué significa la palabra resiliencia? Es una persona que se cae y se levanta, una persona trabajadora, luchadora. Gracias a ese tipo de personas tenemos políticos en el poder abusando de esa resiliencia que tiene el ecuatoriano. Por eso ha aguantado el país desde 1830, robo tras robo, corrupción tras corrupción. El Ecuador genera más de 300.000 millones de dólares en PIB, no 120.000 millones. Tienen que entender más las cosas. Tomen en cuenta que el ecuatoriano, en primer lugar, primero tiene una mala cultura política tributaria. El 30 al 40%, según el SRI, las personas ecuatorianas emiten o piden factura, según ellos. Yo he hecho una encuesta personal y digo que máximo no llega ni al 30%. Podría decir que el 20% de la población pide facturas o emite factura. Solamente con ese porcentaje, nosotros hemos recaudado el año pasado 17.420 millones de dólares. ¿Qué pasaría si todos emitiéramos y pidiéramos facturas? Ese valor se triplicaría o se pondría por 4. Ahí nomás te pongo un ejemplo de un dato, de que nosotros mismos no tenemos cultura, pero sí somos trabajadores. Te pongo un ejemplo. Frente a mi oficina, asaltaron a un señor que es costurero, que es sastre, que hace los trajes. Abriendo el garaje para entrar su coche, su carro, viene una moto, lo apercolla y le roba a este señor. ¿Qué hizo el señor? Lo revolcaron, lo pusieron patas arriba, lo dejaron en pelotas y le robaron. No se lo secuestraron, lo robaron. Si esto le hubiese pasado a un ciudadano de España, por ejemplo, este hombre cogía la baja, se iba al psicólogo y por lo menos dejaba de trabajar 6 meses y se convertía en una carga para la sociedad. Pero no, este vecino abrió al día siguiente en la mañana, su negocio como si nada. Y yo me acerqué y le pregunté, ¿qué pasó? O sea, y él dice, y digo, ¿y por qué abrió? Dice, porque toca trabajar, pues ¿y qué voy a hacer yo encerrado en la casa por gusto? Esa gente, así como este señor, como este vecino, como el sastre, de verdad, como el señor Segundo, este señor es un ejemplo de resiliencia y así somos los ecuatorianos. Por eso el Ecuador sí tiene salvación, gracias a nosotros mismos. Lo que no tenemos es educación, señores, y tenemos que ya empezar a invertir en eso. Si uno concuerda mucho en el tema de que el Ecuador tenga resiliencia, de hecho la palabra no me agrada mucho porque o es resistencia o nada, porque eso es resistencia, pero no tanto que el ecuatoriano tenga resistencia, el ecuatoriano tiene necesidades. No se quedan en la casa porque no tienen trabajo, porque tienen que trabajar para mantenerse. Si tuvieran la plata, se quedaran, se fueran al psicólogo, se hicieran todos los temas pertinentes, pero no. ¿Qué es lo que tiene que salir la gente? Y no es porque tenga la resistencia, es porque no le queda de otra, no tiene opción. Aquí el ser humano o se suicida y deja de vivir, o vive y sigue peleando porque no tiene otra opción. O sea, mientras respire le toca seguir luchando por hacer, porque no es que tiene dinero en el banco ahorrado, no es que tiene la plata para decirse me voy de vacaciones unos 15 días y voy a cerrar el negocio. La gente no tiene ese recurso. A la gente Ronald, no le queda de otra que seguir adelante porque no tiene opción. la palabra que he implementado no es resistencia, es resiliencia. ¿Sabes qué significa? No es solamente el caerse o levantarse. Resiliencia es la persona que tiene una psicología que utiliza los momentos desagradables, los momentos difíciles, los que estás mencionando,
y los utiliza para seguir sobreviviendo. Es una persona que utiliza ese talento o esas experiencias malas para salir adelante por las circunstancias duras que está viviendo. Eso significa resiliencia, no Ya, es yo un tema de quisiera que, resistencia. ya, Entonces la yo quisiera definición que hay que eso mismo se comprenderla. le ponga a una persona que tiene recursos. No sé si has visto a alguna persona que tenga recursos, que le haya pasado eso y si al día siguiente va a trabajar. Una Te persona que comento, tenga los recursos. la resiliencia existe en las personas dentro de una categoría como es la nuestra, de la gente latinoamericana, trabajadora, luchadora. En Europa, ¿qué hace la gente? Allá la gente en Europa, sea o sea, tenga o no tenga, se tiran a morir, tienen otra psicología. No es como la de acá. Yo viví en España cerca de 20 años y he viajado por varios países de Europa. O sea, no es así como más o menos crees. La psicología es diferente porque comienzan a tener un tipo de vida que se van acoplando. Hay gente que se coge y se encierra en una casa y se van a Cáritas, se van a otros sitios de ayuda social o simplemente se convierten en ocupas. Es diferente. O sea, la psicología del latino, especialmente del ecuatoriano, es bastante interesante, bastante fuerte. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles serían las formas que se deberían, o cuáles serían las metodologías que se debe implementar para generar un proceso? Porque vemos que desde los jóvenes, el joven sale con una mentalidad de que o trabajo porque no tengo de otra. Y sea de la universidad o sea del colegio, no tiene otra opción. Y cambiar los procesos de las personas, cómo nos han formado, cómo nos han educado, a decir, tú tienes que salir a trabajar. Y es lo que siempre nos han dicho, tú sales y tienes que salir a trabajar. Nunca han dicho, tú tienes que salir a generar una fuente de empleo. O no sé si fue tu caso o algún caso pasó, pero en los que yo he visto, siempre te han dicho, tienes que salir a trabajar. ¿Cómo Mira, se yo puede salí a cambiar esa trabajar, metodología para que la gente no simplemente salga a eso, sino a yo salí generar a algo más trabajar, que sea? Ronald, yo salí a trabajar a los 8 años de edad porque vi a mi madre soltera. Conocí a mi padre a los 13 años. Mi madre fue abandonada cuando yo tenía 1 año y medio más o menos de nacido y embarazada de mi hermana. A los 8 años me tocó salir a vender naranjas, empanadas, panes, helados y de todo un poco, frutas, de todo un poco. Y empecé a trabajar desde los 8 años hasta limpié zapatos hasta los 12 años. Combinaba mis actividades de niño. Sé lo que estamos hablando, vengo de un mundo de abajo. Y esas experiencias me han enseñado a tener esa comprensión psicológica de estas personas. No es un tema realmente improvisado lo que yo estoy hablando. Sí tenemos salvación los ecuatorianos, siempre y cuando de verdad respetemos y aceptemos que la falta de preparación en las áreas pertinentes son las causas a todos los problemas que tenemos en la actualidad. Eso es Tú me has claro. dicho, tú has dicho algo importante. Es una persona que tiene las necesidades, quiere crecer. Vemos que la mayoría de jóvenes, hoy los padres, yo he visto madres que se sacan el aire con que al hijo no le falte nada, para que no tenga las necesidades, para que no le pase lo que a mí me tocó vivir. He visto madres que trabajan de domingo a domingo para que el niño tenga todos los videojuegos, todos los celulares, todo lo que necesita. ¿Tú crees que esa sociedad tiene alguna necesidad como la que tú tuviste o como que la gente? Porque sí hay gente buena, hay gente muy buena que tiene muchos conocimientos, pero no todos quieren salir de donde están. Ahí viene la parte psicológica de las madres, incluso los padres que cometemos errores en darle todo a nuestros hijos y comienzan nuestros hijos a no valorar lo que se tiene. En ese lado, por eso también es muy bueno el tema de la educación infantil como padres para educar a nuestros hijos. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, esa preparación en cómo vamos a educar a nuestros campeones, a nuestras campeonas, el futuro de la sociedad, sinceramente vamos a tener una generación como la que estamos teniendo en la actualidad. Cuando una persona tiene mucho sufrimiento, crece con traumas. Y decimos, nuestros hijos no queremos
que sufran lo mismo que yo sufrí. Y eso conlleva a un error y lleva a fracasos como padres. Siempre es bueno comprender la parte del respeto, del valor del respeto. El valor del respeto se ha perdido completamente en el país, y también las virtudes como la prudencia y ser agradecido. No saludan a veces los jóvenes a las personas. Ya hemos perdido esos valores, ya hemos perdido esas virtudes de decir gracias. Nosotros tenemos un problema con el tema educativo directamente. Sí tiene que ser rescatado, y por eso una política pública en educación se tiene que crear en base a la capacidad de aprendizaje, ojo con lo que voy a decir, del ciudadano, en base a la inteligencia que tiene ese ciudadano. Y ahí tienen que venir verdaderos profesionales. Esto hay que cambiarlo completamente. La idea del gobierno de los 10 años de la década improvisada realmente fue bastante interesante como análisis político, tomarlo en cuenta de cómo funcionó todo. Y eso tenemos que nosotros tomar con eclecticismo lo mejor de esos aciertos y lo mejor de esos desaciertos, de esos errores, para no repetir los mismos errores siempre. Es importante comprender eso, y ahí tenemos que aplicar las ciencias de ley. Bueno, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, como nuestro programa tiene 1 hora y ya estamos llegando a nuestro tiempo, ya nos han avisado que vamos a cerrar. Les agradezco a todos por seguirnos. Recuerden, esto es Diálogo Abierto, un espacio en donde ustedes pueden dar a conocer. Hablamos de temas interesantes que ustedes, como personajes, pueden también expresarse. Te agradezco, Clever, por habernos acompañado este día. Teníamos este espacio, teníamos que continuar y teníamos que cerrarlo. Así que te agradezco por tu tiempo. Despídete, un mensaje a la ciudadanía, a las personas que nos siguen en estos medios. El mensaje que les puedo dar a todos los que nos están escuchando es que la razón de nuestra existencia es contribuir en construir una sociedad que viva en armonía con todo su entorno. Contribuir en crear una sociedad que viva en armonía con todo su entorno, respetando 3 principios fundamentales. Primero, el valor del respeto, la virtud de la prudencia y la virtud del agradecimiento. Con esos 3 principios fundamentales contribuimos en crear un mundo mejor. Eso es lo que yo les dejo en esta entrevista que me has dado, Ronald, y este espacio. Y me despido. Mi nombre, soy el doctor Clever Delgado Borja, y estoy en este país haciendo actividad social y económica para el beneficio de todos nuestros ciudadanos y lograr crear ese Ecuador que será una potencia mundial alimentaria y turística. Muchas gracias, mi querido Ronald. Y a todos Muchas nosotros. gracias, Clever, por acompañarnos. Recuerden, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Un abrazo. Gracias. Incontables